chat que tenemos acá de la reunión, como en el canal de YouTube de la Clínica de Problemas de Física. Vale, entonces pues comencemos de una vez. Entonces este va a ser pues el repaso. Un momento, configuro esto. Bueno, continuemos. Entonces ahora sí, vamos a hacer pues el repaso de los temas de Física 2 que entran para el primer parcial. Entonces, pues ya sabemos que los primeros temas van a ser toda esta parte de termodinámica y al final, pues, también depende del profesor, pero según lo que tenga en el programa oficial, entra pues un capítulo de lo que es carga y distribución de carga. Entonces nos vamos a concentrar principalmente en la parte de termodinámica. Entonces lo primero que uno ve en termodinámica pues es el concepto de temperatura y las escalas en las que mide la temperatura. Entonces sabemos que tenemos pues, escalas principalmente como los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los Kelvin, con las que siempre vamos a estar trabajando van a ser grados Celsius y Kelvin. La conversión entre estos dos, acuérdense, es que si quiero una temperatura en Kelvin, es coger la temperatura en grados Celsius y sumarle 273,15. En temperaturas en Kelvin no existen las temperaturas negativas, la mínima temperatura en Kelvin es el cero, es conocido como el cero absoluto. Y en Kelvin siempre van a trabajar cantidades que son, por ejemplo, cuando estén calculando la entropía, trabajenlo siempre en Kelvin. Cuando estén calculando, por ejemplo, o estén usando la ley de gas ideal, siempre usen la temperatura en Kelvin. ¿Listo? Cuando estén trabajando ya en procesos de calorimetría en donde tengan pues cambios de temperatura o delta T, pues pueden trabajar en Kelvin también o en grados Celsius. Entonces mi recomendación para que no se confundan es siempre pasen todo a Kelvin y así no la embarran. Entonces, si siempre pasan todo a Kelvin, nunca van a tener problemas, ya que eh, pues Kelvin sirve para trabajar todo, ¿no? Calorimetría, gas ideal, entropía, etcétera. Listo. Después luego sigue la parte de calorimetría. Entonces en calorimetría lo que debemos saber es básicamente que la suma de los calores es igual a cero. Cuando digo calor, me refiero entonces a la cantidad de energía pues, en forma de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Esa transferencia pues se da principalmente cuando los cuerpos están en contacto y pues cuando tienen diferentes temperaturas. Entonces acordémonos que siempre pues voy a pasar de una temperatura caliente a una temperatura más fría. El calor siempre va a fluir en esa dirección, no al contrario. Y podemos tener entonces calores que podemos llamar que son positivos. Si por ejemplo estoy mirando acá un objeto y este objeto está cediendo calor a otro, entonces este calor pues va a ser negativo. Y si pues estoy considerando ese sistema o ese objeto y ese objeto pues está recibiendo calor de alguna parte, pues vamos a decir que ese calor es positivo. ¿M? Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas cantidades Q? Pues hay como dos tipos de cantidades. Acuérdense que está el calor que aplica pues, para sólidos y para líquidos.
que es el siguiente. Simplemente es la masa por el calor específico por el cambio de temperatura que sufrió. Entonces, todo depende, tanto la masa como el calor específico son cantidades que son positivas. Dependiendo del cambio de temperatura, pues vamos a tener el signo del calor. Entonces, si el cambio de temperatura es positivo, o sea, si aumentó la temperatura, estamos en este caso, ¿no? Porque agregamos calor. Si el cambio de temperatura es negativo, significa que el cuerpo está cediendo calor, o sea, se está enfriando. ¿Mm? Recuerden que esto aplica para sólidos y líquidos. Em, y el otro tipo de calor es cuando lo tengo una transición de fase. Cuando tengo una transición de fase, la temperatura no cambia, entonces ya no podemos utilizar esta expresión para el calor. Entonces, no hay cambio de temperatura, pero sí hay transferencia de energía. Esta transferencia de energía pues se usa para hacer que los átomos o las moléculas del material que estemos trabajando pues cambien de fase. Ese calor pues entonces va a ser simplemente la masa que está cambiando de fase por el calor latente, ya sea un calor latente de fusión o un calor latente de vaporización. El de calor latente de fusión lo utilizamos cuando estamos pasando entre sólido y líquido, o líquido y sólido, bueno, viceversa. Y el de vaporización, pues cuando pasamos de líquido a vapor. Existen otros calores latentes, que es por ejemplo el calor de sublimación, pero ustedes no lo ven en clase, que es cuando paso de sólido directamente a vapor. Eh, pero listo, digamos que todo lo que nos interesa es esto y nos interesa que en la transición de fase la temperatura es constante. Entonces esto aplica para sólidos, para líquidos. Ya cuando tengo gases, hay algo que cambia. Cuando yo estoy hablando de gases, es más conveniente en vez de hablar de la masa del gas, puedo hablar del número de moles que tenga el gas y en vez de hablar del calor específico, podemos hablar es de la capacidad calorífica. Esa capacidad calorífica va a cambiar dependiendo si el gas está pues, en un proceso en donde la presión se mantiene constante o el volumen se mantiene constante. Entonces, cuando estemos hablando de gases, vamos a concentrarnos pues en los procesos de los gases. Sin embargo, pues para cada proceso, para todo proceso y para cualquier gas ideal que nosotros tengamos, pues se va a cumplir esta relación que está acá, que es que la presión del gas por el volumen del gas va a ser igual a N, que es el número de moles, R es la constante de gas ideal y T es la temperatura. Que acuérdense que pues siempre tiene que estar en Kelvin, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué otra ecuación siempre es válida para cualquier gas ideal? La siguiente, que me dice que la energía interna es igual a N por el calor específico a volumen constante por T. Estas dos ecuaciones son válidas para cualquier gas ideal que esté pasando por cualquier proceso. ¿Listo? Entonces siempre hay que tenerlas en cuenta. Y pues de esta, de la energía interna, se va a derivar que el cambio de la energía interna es igual a número de moles por capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. Entonces, estas de acá siempre vale. Siempre y cuando pues estemos considerando un gas ideal. El resto de ecuaciones pues ya va a depender de, pues, digamos, del ciclo o del proceso que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Y para eso, para determinar eso, vamos a utilizar algo que es la primera ley de la termodinámica, que me dice que el cambio de energía interna siempre es igual al calor que entra o sale de ese cuerpo, menos el trabajo que pues el cuerpo hace. ¿Mm? Donde esta también siempre vale, esta ecuación, que es la primera ley de la termodinámica. Y otra ecuación que siempre vale es la definición del trabajo. El trabajo siempre va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Esto también siempre es válido, ¿vale?
Entonces, si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden colocarla en el chat o pueden levantar la mano y pues ahí les contesto. Listo. Entonces ahora ya vamos a ver específicamente por cada proceso, pues, qué sucede. Entonces empecemos por el proceso más sencillo de todos, que es el proceso isocórico. Entonces en el proceso isocórico, lo que tenemos es que el volumen va a permanecer constante. Como el volumen permanece constante, significa que pues la ecuación de gas ideal la puedo transformar o la puedo usar de la siguiente manera. Más bien, como el volumen es constante, significa que el volumen inicial es igual al volumen final. Utilizando la ecuación de gas ideal, pues puedo despejar el volumen de acá y lo que me queda es que N R T inicial sobre presión inicial es igual a N R T final sobre presión final. La R se va a cancelar. Si el número de moles mantiene constante, pues lo puedo cancelar también. Y me va a quedar una relación entre presiones y temperaturas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa sucede? Fíjense que el trabajo, como es una integral entre un volumen inicial y un volumen final, y si el volumen inicial es igual al volumen final, pues la integral da cero. Significa que entonces en el isocórico el trabajo es igual a cero. Y como el trabajo es igual a cero, significa que el cambio de energía interna es igual al calor. Y como esta ecuación que está acá siempre es válida, significa que ambos entonces son iguales a N por capacidad calorífica volumen constante por delta de temperatura. ¿Listo? De una vez vamos a meter el tema de entropía. ¿Cómo calculo la entropía? La entropía es igual a la integral de el calor sobre la temperatura. O sea que para un proceso isocórico, si quiero sacar el cambio de entropía en un proceso isocórico, pues lo que tengo que hacer es simplemente hacer la integral de el calor, que va a ser entonces N por CV. Esta delta de temperatura lo cambiamos por un diferencial de temperatura, ya que no es Q, sino lo que queremos es dQ. Y esta integral simplemente me va a dar N por capacidad calorífica a volumen constante por el logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. Y eso son todas las cosas que puedo calcular en un proceso isocórico. ¿Listo? Pasemos al siguiente proceso, que va a ser entonces el siguiente proceso en complejidad, digamos, que sería el proceso isobárico. Esto como para que repasemos, para que sepamos entonces qué es lo que pasa. Isobárico, la presión es igual a es una constante, quiere decir que la presión inicial es igual a la presión final, o sea que según gas ideal, yo puedo decir que nRT inicial sobre volumen inicial es igual a nRT final sobre volumen final. N y R se cancelan y ya tengo una relación entre temperaturas iniciales y finales y volúmenes iniciales y finales. A ver qué pasa ahora con el trabajo. Entonces el trabajo, como la presión es constante, esta presión sale de la integral y simplemente me queda la integral de dB, que es delta V. O sea que el trabajo va a ser muy fácil de calcular y es igual a la presión por el cambio de volumen. O sea, volumen final menos volumen inicial. ¿Cuál presión coloco? Puedo coger la presión inicial o puedo coger la presión final, no importa porque son iguales. ¿Listo? ¿Esto qué implica en cuanto a la energía interna? Pues la energía interna siempre la podemos calcular con este. O sea que el calor, de acuerdo a esta expresión, pues va a ser delta U más W. Y cuando ustedes resuelven todo eso y lo simplifican, lo podemos calcular de esta forma. Vamos a decir que es un N por un Cp por delta T, donde Cp pues, es la capacidad calorífica a presión constante.
este CP que aparece acá es el CB que yo tenía de antes más R. ¿Listo? Quiere decir que el cambio de entropía, si seguimos un proceso similar a este, pues va a ser igual a la integral de NCP por delta T sobre T. Acá este pues no es delta, sino es diferencial. Y ya cuando hago la integral, pues me va a quedar N por Cp por el logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. ¿Listo? Y voy a hacer acá un paréntesis para pues, ver qué es Cp y Cv. Entonces, Cv es la capacidad calorífica, volumen constante, que pues va a depender de R. Por acá tiene un 2 y acá va a ir un numerito. Entonces, ese numerito es el número de grados de libertad. Libertad. Donde, por ejemplo, si es monoatómico, pues este es 3. Y si es diatómico, pues este número es 5. ¿Vale? Y recuerden que siempre entonces Cp va a ser igual a Cv más R. Entonces, si Cv es 3 medios, Cp es 5 medios, por ejemplo. Listo, entonces ya vimos qué pasa con el isocórico, ya vimos qué pasaba con el isobárico. Entonces, listo, pues ya realmente son sencillos de calcular. Ahora miremos ya los procesos, los otros procesos, los que nos faltan, que son el isotérmico. En el proceso isotérmico lo que es constante es la temperatura, quiere decir que temperatura inicial es igual a la temperatura final. De acuerdo a gas ideal podemos obtener que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Esto se cumple pues solo en el isotérmico. De la expresión de trabajo, que decíamos que era la integral de P por dV, pues esto nos va a quedar la integral de P, que según gas ideal es nRT sobre V. El nRT sale ya que la temperatura es constante, el R es constante, la N es constante y me va a quedar la integral de dV sobre V, que es logaritmo natural de pues, volumen final sobre volumen inicial. ¿Listo? En el isotérmico, como la temperatura es constante, esto implica que el delta T es igual a 0. Eso no implica que no haya una transferencia de calor, lo único que implica es que el cambio de la energía interna es 0 también. Quiere decir que como delta U es igual a Q menos W y esto es igual a 0, quiere decir que Q es igual a W. Entonces, ¿cómo calculo Q? Pues ya calculé W, entonces nRT logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Listo. Y nos falta una cosa que es la entropía, ¿no? Entonces el cambio de entropía va a ser igual a la integral de dQ sobre T. Como es un proceso isotérmico, la temperatura sale y me queda la integral de dQ, es que es Q. Reemplazo lo que tengo como Q, que tiene una T ahí, entonces simplemente se me van a cancelar las T's y me queda NR logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Listo? Esta expresión que obtuvimos acá para un proceso isotérmico va a ser la misma expresión que voy a obtener cuando, por ejemplo, tengo un gas que tiene una expansión libre. Es decir, que yo tengo un gas en una caja y abro la caja. Entonces el gas empieza a expandir por todas partes. Si quiero saber cuánto es el cambio de entropía
pues de ese proceso, pues va a ser igual al cambio de entropía de un proceso isotérmico. Entonces, ojo que son procesos diferentes, pero cuando yo calculo el cambio de entropía, pues voy a poderlo calcular de la misma manera. ¿Listo? Donde, por ejemplo, el volumen final sería, yo qué sé, el volumen de toda la habitación, donde está ahora el gas, y el volumen inicial es la cajita donde yo lo tenía. Bueno, entonces ese es en cuanto al proceso isotérmico. Y finalizamos entonces con el proceso adiabático. Entonces, en el proceso adiabático, la característica es que el intercambio de calor es igual a 0. Quiere decir que delta U es igual al trabajo. Y como delta U ya sabemos que siempre para cualquier proceso es N por CB por delta T, entonces significa que el trabajo pues es también N por CB por delta T. Acá falta un signo menos porque acuérdense que delta U es igual a Q menos W. Entonces si esto es 0, queda que delta U es igual a menos W. Entonces, acá también me falta un signo menos. Menos NCB delta T. Listo. Otra, digamos, relación importante que sale acá pues de todo esto es lo siguiente, es que la siguiente cantidad, que eso es una consecuencia de esta primera ley de la termodinámica, es que la presión por el volumen elevado a la gamma, presión inicial por volumen inicial elevado a la gamma es igual a presión final por volumen final elevado a la gamma. Eso se va a cumplir para un gas ideal que esté en un proceso adiabático. Entonces tenemos esa relación, otra relación que podemos sacar, que ya es usando a partir de esta, que está acá, y utilizando la ley de gas ideal, podemos obtener otras ecuaciones parecidas, que son, digamos, como menos populares, pero que son igual de útiles a la hora de ustedes, pues, trabajar con procesos adiabáticos. Entonces, la otra es una que relaciona la temperatura y el volumen. Sí, Juan Esteban. Profe, ahí lo que se eleva a la gama es solo el volumen o la presión y el volumen. Solo el volumen. Ahí lo que se eleva a la gama es solo el volumen. Bien, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, la otra relación es esta que voy a escribir acá. Simplemente de reemplazar presión por ley de gas ideal, que sería nRT sobre volumen. Entonces, me quedaría algo así como temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1 es igual a temperatura final por volumen final a la gamma menos 1. Esa es la otra relación que se cumple en el adiabático. Y la otra relación que se cumple en el adiabático, pues es una que hay entre presión y temperatura. ¿Cómo es? Pues escoger esta que yo tenía acá, o por ejemplo esta que yo tengo acá, y cambiar el volumen utilizando ley de gas ideal por según gas ideal. Entonces acuérdense que esto es nRT sobre presión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que temperatura inicial elevada a la gamma por presión inicial elevado a la gamma menos 1 es igual a temperatura final elevado a la gamma por presión final elevado a la gamma menos 1. Entonces, la que uno siempre escucha es esta. Pero estas otras dos son igual de útiles, ¿vale? Entonces, dependiendo ya de los datos que les dé el problema, si les dan entonces, datos de temperatura y volumen, trabajan con esta. Si les dan datos de presión y temperatura, pues pueden trabajar más fácil con esta. ¿Mm? Si no, pues es simplemente trabajar con esta más, o pues muy de la mano siempre de la ecuación de gas ideal. ¿Qué más podemos calcular en el proceso adiabático? Creo que eso es como lo más importante siempre en un proceso adiabático, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver ya cómo. Uy, perdón.
cómo se ve, por ejemplo, en un diagrama presión-temperatura, cómo se ve. Vamos a intentar hacerlo ahí. ¿Cómo se ve cada uno de los procesos? Entonces, un proceso isocórico se ve como una línea vertical, que pues no cambia el volumen. Este sería el isocórico. Perdón. Esta tableta está como rara ya. Un isobárico pues se ve como una línea horizontal porque la presión no cambia. Este sería un isotérmico porque en el isotérmico la relación entre presión y volumen es 1 sobre B, y un adiabático se ve como un isotérmico pero con mayor pendiente. Porque la relación entre presión y volumen es P es 1 sobre B a la gamma. Recordemos que en todo esto gamma es igual a lo que llamamos CP sobre CB. Entonces va a cambiar si el gas es monoatómico o diatómico. Siempre nos tienen que decir que siempre que nos estemos trabajando con un gas, nos tienen que decir si el gas es monoatómico o es diatómico. O a partir de los datos que nos dé el problema, podemos deducir, por ejemplo, si el gas es monoatómico o diatómico. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a gases, solo me falta un tema pequeñito que lo podemos hacer acá en esta esquinita, y es el tema de expansión térmica. Entonces, siempre que tenga sólidos o incluso líquidos también, a medida que estos aumenten su temperatura, pues lo que va a suceder es que van a tener una deformación, y esa deformación pues la podemos nosotros cuantificar. Esa deformación, que la llamamos acá delta L, que es básicamente la longitud final menos la longitud inicial, va a ser va a ser proporcional a la longitud inicial del cuerpo, un coeficiente alfa que depende del material del cuerpo y el cambio de temperatura que éste sufra. Entonces tenemos expansión térmica lineal, que sería esta que está acá, que es la más común, es la que vamos a usar casi que en un 99% de las veces. Está una expansión térmica de área, que ya es con otro coeficiente, y una expansión térmica volumétrica. Esa expansión térmica volumétrica, pues ya es con el cambio del volumen. Acá sería el volumen inicial, acá tenemos un coeficiente beta, que por ejemplo para los sólidos, el beta pues va a ser 3 veces alfa, pero para los líquidos esta se usa más que todo. La expansión volumétrica se usa más que todo para líquidos, y la expansión lineal se usa para el resto pues, de sólidos, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a hacer pues, una serie de problemas que les van a pues, servir para repasar todos estos temas y que nos van a servir para repasar para el parcial. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas hasta ahí, pues pueden hacerme antes de que empecemos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces si no tienen pues dudas, vamos a empezar con este ejercicio que está acá. Entonces me dice que tengo una esfera de cobre con un diámetro de 5 centímetros y que la temperatura inicial es de 600 grados Celsius. ¿Listo? Dicen que esa esfera se coloca sobre un anillo de acero que tiene pues un diámetro menor, o sea que la esfera pues todavía, o sea, puede reposar ahí sin caerse, y que la masa de ese anillo de acero es de 100 gramos y tiene una temperatura inicial de 0 grados.
Entonces, debajo de estos me dicen que hay un aro de 200 gramos de agua. Bueno, debajo del aro hay 200 gramos de agua. Dicen que está a 4 grados Celsius en un recipiente con capacidad calorífica despreciable. Y nos toca responder las siguientes preguntas. Entonces, primero, nos dicen que tenemos que encontrar la temperatura de equilibrio entre la esfera y el anillo, suponiendo que siempre están en contacto. Entonces, pues por lo general, la capacidad, el calor específico en este caso, por ejemplo, del cobre, que es el material, digamos, del que está hecho la esfera, y del acero, pues son valores dados. Entonces vamos a anotarlos acá como capacidad calorífica del cobre y capacidad calorífica del acero son valores dados. Ustedes pueden usar, si quieren, los siguientes valores que les voy a dar ya para si quieren hacerlo de forma numérica. Bueno, si quieren ahorita se los doy. Pero entonces empecemos a resolver la parte 1 del ejercicio. Entonces tengo acá mi esfera de cobre. Y acá tengo pues un anillo donde esa esfera pues va a reposar. Entonces nos están diciendo que supongamos que siempre están en contacto la esfera y el anillo. Y queremos ver a qué temperatura es la de equilibrio. Entonces esta inicialmente está a 600 grados Celsius. Este que está acá está a 0 grados Celsius y tiene una masa de 100 gramos. La masa de la esfera de cobre no nos la dan, pero nos dicen que tiene un diámetro de 5 centímetros. La densidad del cobre también es un valor dado, acá no aparece, pero es un valor que nos dan. Y ya. Entonces lo que tenemos que pedir es que la sumatoria de los calores en todo el sistema tiene que ser igual a 0. Es decir, que acá en este caso, pues la esfera es la que va a hacer calor al anillo. Entonces, pues lo que me dice esta ecuación es que el calor que le cede la esfera al anillo es el mismo que absorbe el anillo. Entonces acá vamos a tener dos términos. Uno para la esfera, uno para el anillo. Y la suma de esos dos tiene que ser igual a 0. Como ambos son sólidos, vamos a utilizar la expresión para el calor para los sólidos que habíamos dicho que era la masa por el calor específico por delta T. Por ejemplo, para la esfera sería la masa de la esfera por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura que sería, pues ella empieza a 600 grados Celsius. Como es un delta T, puedo utilizar Celsius o Kelvin sin diferencia, menos la temperatura de equilibrio. Más la masa del anillo por la capacidad, o el calor específico, perdón, del acero que está hecho el anillo, por la temperatura final. Acá la embarré. Acá en el delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, acá la temperatura final sería la temperatura de equilibrio y la inicial pues sería 600 grados Celsius. Y acá lo mismo, la temperatura final sería la de equilibrio y la inicial sería 0 grados Celsius. Y esto me tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces todo lo conocemos, lo único que no conocemos es la masa de la esfera, pero bueno, la masa de la esfera la podemos obtener a partir de la densidad del cobre. Entonces sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, quiere decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Quiere decir que la masa de la esfera es igual a la densidad del cobre, que es el material del cual está hecha, por el volumen, que como es una esfera de diámetro 5 centímetros, pues el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio. El radio sería entonces 5 centímetros sobre 2. Y ese radio elevado al cubo. Entonces, la masa la podemos conocer. Y lo único que nos piden entonces es la temperatura de equilibrio para este primer punto. La temperatura de equilibrio la puedo factorizar, ¿cierto? De
este término, y acá también hay otro término que tiene la temperatura de equilibrio. Y quedan unos términos que es, por ejemplo, la multiplicación de este por el 600, que quedan ahí solos. Y cuando multiplico esto por 0, pues me da 0. ¿Qué hago? Pues lo que tengo que hacer ahora es despejar la temperatura de equilibrio, así que voy a pasar este a sumar y luego paso esto a dividir. O sea que la temperatura de equilibrio me da finalmente pues la masa de la esfera por el calor específico del cobre por 600 dividido la masa de la esfera por el calor específico del cobre más la masa del acero por el calor específico del acero. Entonces, eso es lo que me da, pues, la temperatura de equilibrio. Si ustedes calculan esto, ya numéricamente averiguan cuánto es la densidad del cobre y calculan la masa y calculamos entonces también con la capacidad calor específico del cobre y el calor específico del acero, o sea, con los valores numéricos, esta temperatura de equilibrio me da aproximadamente 500 grados Celsius. ¿Listo? No lo voy a hacer acá explícito, pero ya, digamos, con todos esos valores numéricos, por ejemplo, la masa me da algo así como 586 gramos aproximadamente. Listo. Será el punto 1. Entonces será el punto sencillo. En la parte 2 nos dice, bueno, demuestre que la esfera logra pasar por el anillo y encuentre la temperatura de la esfera y anillo cuando esto sucede. ¿Qué diámetro tiene la esfera cuando cae el recipiente con agua? Entonces, en este punto, ya cuando están en contacto, acá al principio suponemos que siempre están en contacto, o sea, hay algo que digamos que los mantiene en contacto. Pero lo que pasa es que pues la esfera va a tender a enfriarse, o sea, va a tender a disminuir también por expansión térmica, va a tender a disminuir sus dimensiones. Y el anillo va a empezar a calentarse, entonces va a empezar a expandirse, a aumentar sus dimensiones. Y va a llegar un punto en el que el anillo, el diámetro del anillo, va a ser un poquito más grande que el diámetro de la esfera y la esfera pues va a caer. Entonces queremos ver en qué momento sucede eso, qué temperatura tendría la esfera en ese momento y qué temperatura tendría el anillo en ese momento. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que plantear es en qué momento el diámetro de la esfera es igual al diámetro del anillo. Eso es lo que tenemos que plantear. Entonces, planteémoslo acá si quieren en la siguiente diapositiva. Entonces, el diámetro de la esfera igual al diámetro del anillo. ¿Cómo hacemos para calcular estos diámetros? Pues ahí es donde vamos a utilizar nuestra fórmula de expansión lineal, que nos dice que el cambio de longitud es igual a la longitud inicial por alfa por delta t. Este cambio de longitud, pues es longitud final menos longitud inicial, es igual a longitud inicial por alfa por delta t. Quiere decir que la longitud final es igual a, si paso este a sumar, pues me queda longitud inicial y lo factorizo, me queda 1 más alfa por delta t. ¿Listo? Esta longitud, pues en particular puede ser, por ejemplo, el diámetro. Entonces, si aplicamos esta expresión, tanto para el diámetro de la esfera como para el diámetro del anillo, pues vamos a obtener lo siguiente. Entonces, obtenemos que el diámetro final, digamos, de la esfera va a ser igual a pues, el diámetro inicial de la esfera por 1 más el coeficiente de expansión térmica del cobre por delta T de la esfera. Mientras que el diámetro final del anillo pues va a ser igual a el diámetro inicial del anillo por 1 más el coeficiente de expansión térmica del acero por el cambio de temperatura que haya tenido el anillo. ¿Mm? Entonces, pues como queremos que estos dos sean iguales, al final vamos a obtener lo siguiente. Diámetro inicial de la esfera por 1 más
alfa C. El cambio de temperatura de la esfera pues va a ser una temperatura final de la esfera menos la temperatura inicial de la esfera que habíamos dicho que era 600. Y esto tiene que ser igual a el diámetro inicial del anillo, ¿sí? Estamos igualando estas dos por 1 más el coeficiente de expansión térmica del anillo por el cambio de temperatura del anillo. Entonces el anillo empezó o va a tener una temperatura final donde esta y esta no necesariamente es la misma temperatura, porque no estamos diciendo que llegan al equilibrio, sino que van bajando un punto su temperatura hasta que ya luego dejan de hacer contacto, porque la esfera cae por dentro del anillo, menos la temperatura inicial del anillo que era 0. Listo. Entonces tenemos esta primera ecuación. Adicional a esta ecuación, porque fíjense que pues todo esto lo sabemos, ¿no? El diámetro inicial de la esfera que era 5 centímetros, este también nos lo daban que era 4.98 centímetros, este que es el del cobre y el del acero pues son valores que uno puede calcular, que ya están digamos como tabulados. Nuestras incógnitas son estas dos de acá. ¿Qué temperatura tenía la esfera y qué temperatura tenía el anillo cuando se separaron? Para eso, entonces, vamos a aplicar no solo esta, sino también la misma ecuación de calorimetría que teníamos antes, que era, pues lo que le alcanzó a transferir la esfera es lo mismo que absorbió el anillo. Entonces acá tendríamos una ecuación pues muy similar a la que teníamos antes, solo que la temperatura final no va a ser la temperatura de equilibrio, sino va a ser esta y esta, pues, para ambos casos. Quiere decir entonces que la masa de la esfera por el calor específico del cobre por la temperatura final de la esfera menos 600 más la masa del anillo por el calor específico del anillo por la temperatura final del anillo menos 0. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Mm? Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y tenemos dos incógnitas que son la temperatura final de la esfera y la temperatura final del anillo. Entonces ya podemos resolver el sistema de, digamos, de ecuaciones. Pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues es muy sencillo, simplemente vamos a despejar de acá de la ecuación 2, vamos a despejar cuál es la temperatura final del... vamos a despejar esto, mejor dicho. Nos dice que la temperatura final de la esfera menos 600 es igual a, este término lo paso al otro lado a restar, me queda menos MA por CA por temperatura final del anillo y paso este término a dividir. Dividido, entonces la masa de la esfera por el calor específico del cobre. Entonces de acá voy a utilizar esto, este paréntesis, lo reemplazo en la ecuación 1. Entonces despejo de la ecuación 2 esto, lo reemplazo en la ecuación 1 y la ecuación 1 entonces me va a quedar algo por el estilo, así. Entonces diámetro inicial de la esfera, 1 más alfa del cobre por este paréntesis que es esto, pero con signo menos. Entonces voy a cambiar este más de acá, lo pongo de una vez como un menos. Y me queda entonces MA, CA, temperatura final del acero, todo eso sobre masa de la esfera por calor específico del cobre, igual a diámetro inicial del anillo por 1 más alfa A por temperatura final del anillo. Y fíjense que ya me queda una expresión, que es esta que está acá, en donde mi única incógnita, pues es la temperatura final del anillo. Entonces, pues la tengo que despejar, ¿no?
Entonces vamos a abrir este paréntesis y vamos a abrir este paréntesis. Entonces me queda diámetro inicial de la esfera menos pues diámetro inicial de la esfera por alfa C por MA CA sobre ME CC, temperatura final del anillo, es igual a diámetro inicial del anillo más diámetro inicial del anillo por alfa A por TFA. Pasamos este término a sumar acá y pasamos este término a restar acá. Me va a quedar entonces diámetro inicial de la esfera menos diámetro inicial del anillo es igual a, y factorizo la temperatura final de la esfera, entonces me va a quedar diámetro inicial del anillo por el alfa del anillo más todo este término que está acá, ¿no? Diámetro inicial de la esfera por alfa C por MA CA dividido MECC. Todo eso factor de temperatura final A del anillo. Y entonces ahí pues ya uno resuelve, dice que la temperatura final del anillo, que era la pregunta, ¿no? Pues es esto dividido todo este paréntesis que está acá, ¿no? Entonces ya ahí uno tiene los valores numéricos, encuentra cuánto es, por ejemplo, la temperatura final del anillo, es decir, la temperatura final cuando ya se desprende o la esfera logra pasar por dentro del anillo. Y, y listo, calcula eso. Cuando ustedes lo hacen numéricamente, a mí me da, digamos, cuando ya uno lo hace numéricamente, me da que la temperatura final del anillo, oh, perdón, temperatura final del anillo da aproximadamente 260 grados Celsius. Recordemos del anterior caso que la temperatura de equilibrio era 500. Entonces, si él empezó en 0 y la temperatura de equilibrio es 500, pues todavía no ha llegado al equilibrio el anillo, o sea que por ese lado estamos bien. O sea, no alcanzan a llegar al equilibrio cuando ya ellos se separan. ¿Listo? Miremos a ver si el problema decía algo más. No. ¿Qué diámetro tiene la esfera cuando cae el recipiente con agua? Pues si ya sabemos la temperatura final del anillo, podemos volver a esta ecuación que está acá y podemos calcular la temperatura final de la esfera. Ya, digamos, es pasar al 600 acá a sumar. Y si ya sé cuánto es la temperatura final de la esfera, pues vengo acá a mi expresión para el diámetro final de la esfera y ya conozco pues cuánto es el cambio de temperatura de la esfera, ya conozco todo y puedo calcularlo. Entonces lo importante era calcular pues una de estas variables y ya a partir de esas variables pues ya puedo resolver prácticamente todo el sistema. ¿Listo? ¿Tienen dudas de este ejercicio? ¿Preguntas? Bueno, entonces acuérdense que si tienen dudas, pues levantan la manito o ponen ahí en el chat cualquier duda que tengan. Igual esto va a quedar pues grabado, lo vamos a subir a YouTube. Ahí también pueden poner las dudas que tengan. Seguimos. Seguimos con un problema de un ciclo termodinámico. Entonces, en la ecuación de calor no se tiene en cuenta el del agua. No. Digamos que el recipiente con agua está acá abajo. ¿Mm? Y la esfera finalmente cae luego de estar en contacto con el anillo y todo eso, ella cae en el agua. Entonces, por acá había un punto 3 que decía como, bueno, ¿qué temperatura va a llegar el agua con la esfera después de que se cayó? Pero pues lo omití como para hacer otros puntos, otros ejercicios. Pero no, acá en principio pues el agua está por acá, no está haciendo contacto con ninguno de los dos, entonces es, es básicamente eso. Solo está la esfera, el anillo, y ya cuando la esfera cae, cae dentro del agua. Pero no, pues no llegamos hasta allá, ¿listo?
Bien. Vamos a ver este ciclo termodinámico, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Entonces nos dice que en el punto D de esta figura, la presión y la temperatura de 2 moles, entonces ya de una vez sabemos que N es igual a 2 moles de un gas diatómico importante, entonces siempre también anotar eso, ¿no? Diatómico. Ay, perdón. Diatómico. Son 2 atmósferas y 360 Kelvin. Entonces acá la presión sería 2 atmósferas y la temperatura sería 360 Kelvin. El volumen del gas en el punto B es 3 veces aquel que en el punto D. Entonces acá tenemos un volumen que es, por ejemplo, el volumen en D. Este volumen que está acá, pues va a ser 3 veces el volumen en D. Y nos dicen que... y la... ¿Qué dices? A ver. Y la presión es el doble que en el punto C. Es decir, the volume of the gas at point B is 3 times that at point D, eso ya lo sabemos, y su presión es el doble que en el punto C. O sea que si acá tengo una presión que va a llamar presión C, esta presión acá va a ser 2 veces la presión en C. ¿Listo? Entonces nos dice que los caminos de entre A, B y CD, o sea, estos que están acá curvos, son procesos isotérmicos y que el gas pues se lleva por un ciclo completo, empezando acá en D, ¿no? D, A, B, C y otra vez D. Entonces lo que nos piden es determinar el trabajo hecho por el gas y el calor que se absorbe por el gas en cada porción del ciclo, es decir, en cada uno de estos procesos. Entonces tenemos que calcular el W y el Q en cada proceso. Listo. Entonces comenzamos rápidamente con los más fáciles. Entonces, si estos procesos, fíjense que son procesos que serían procesos isocóricos, donde el volumen no cambia, es decir, el trabajo entre D y A es 0 y el trabajo entre B y C también es 0, porque el volumen no cambia. Eso ya lo sabemos de una. Entonces vamos a ver qué otro podemos encontrar así fácil. ¿Qué pasaba en un proceso isotérmico? Decíamos que en el proceso isotérmico el cambio de la energía interna, por ejemplo, entre A y B es 0. Lo mismo pasa en el proceso isotérmico que hay entre C y D. Entonces ya que son isotérmicos. Entonces pasa esto. Quiere decir que el trabajo entre A y B tiene que ser igual al calor entre A y B. Y el trabajo entre C y D tiene que ser igual al calor entre C y D. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos faltaría calcular. Nos faltaría, por ejemplo, acá calcular cuánto es el calor entre D y A y el calor entre B y C. Todavía nos falta esto. Entonces vamos a empezar por partes. Primero consideremos la parte de A. Entonces DA sabemos que es isocórico. ¿Y qué sabemos de ahí? Sabemos que empezamos en 2 atmósferas, pero no sabemos qué presión es la que tenemos acá. ¿Mm? Entonces sabemos por un lado que el trabajo es 0 y que el calor lo podemos calcular como N, capacidad calorífica a volumen constante, por delta T, o sea, temperatura final, que es la temperatura en A, menos la temperatura inicial, que es la temperatura en D. ¿Listo? Deme un segundito. Segundo.
Listo, qué pena. Entonces, y vamos acá, ¿no? Entonces, proceso de DA es un proceso isocórico y el calor lo calculamos como NCB, temperatura en A menos temperatura en D. Entonces, el N, que es 2 moles, ya lo sabemos. El CB, como es un gas diatómico, entonces CB sería igual a ¿qué? Pues el número de grados de libertad en un gas diatómico sería 5, entonces nos queda 5 medios de R. La temperatura en A no la sabemos y la temperatura en D sí la sabemos, ¿cierto? La temperatura en D nos dicen que es 360 Kelvin. Entonces lo único que nos falta encontrar para calcular el calor explícitamente es la temperatura en A. ¿Cómo hacemos para calcular la temperatura en A? Pues vamos a ver cómo hacer para calcular la temperatura, el volumen y la presión en todas partes. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con esto, calculemos eso, la presión, temperatura y volumen en todas partes. Vamos a anotar qué es lo que conocemos. Entonces, la presión en D la conocemos. La temperatura en D la conocemos y el volumen en D, si lo queremos hallar, pues sale de la ecuación de gas ideal, ¿cierto? NR, temperatura en D sobre presión en D. O sea que en principio, como esta y esta la conocemos y el número de moles lo conocemos, el volumen en D también es una variable conocida. Ahora, entre D y A es un proceso que es isocórico. Quiere decir que el volumen en D tiene que ser igual al volumen en A. Entonces, listo. De ahí ya conocemos el volumen en A porque ya conocemos el volumen en D. Nos falta conocer cuál es la presión en A y cuál es la temperatura en A. Como entre A y B hay un proceso isotérmico, entonces la temperatura en A y la temperatura en B son iguales. Y por acá, por este lado, vamos a obtener lo mismo, que la temperatura en C y la temperatura en D son iguales. ¿Mm? Entonces vamos a irnos por este lado de acá abajo. Ujú. Entonces vamos a decir que temperatura en C es igual a la temperatura en D. O sea que la temperatura en C ya es una variable que nosotros conocemos porque la temperatura en D ya la conocemos. ¿Qué más conocemos de C? Nos dicen que el volumen en C, que es el mismo volumen en B, es 3 veces el volumen en D. O sea, el volumen en C es igual a 3 veces el volumen en D. Del enunciado nos dicen eso. Quiere decir que el volumen en C ya es algo pues, que nosotros sabemos numéricamente su valor. Y si ya conocemos temperatura en C y volumen en C, podemos utilizar la ley de gas ideal para encontrar la presión en C, que sería NR, temperatura en C sobre volumen en C. Si ya sabemos la temperatura en C, fíjense que acá el problema nos dice que la presión del punto B es 2 veces aquella del punto C. O sea, presión en B es igual a 2 veces la presión en C. La presión en C ya es un valor conocido, o sea que la presión en B ya es un valor también conocido. El volumen en B también es 3 veces el volumen en D, que entonces es una variable conocida. Por último, entonces, ya sabemos presión en B, ya sabemos volumen en B. Quiere decir que presión en B por volumen en B dividido NR es igual a la temperatura en B, que ya la conocemos. Temperatura en B es igual a la temperatura en A. Como ya sabemos la temperatura en B, entonces ya conocemos la temperatura en A. Y como ya conocemos la temperatura en A, conocemos el volumen en A, pues la presión de A es igual a NR, temperatura en A sobre
volumen en A. Entonces, todos los datos que nosotros queramos de presión, temperatura y volumen, ya los podemos conocer solamente con los datos que nos dan acá. Entonces, digamos que la idea o algo importante que siempre hay que hacer cuando les den este tipo de diagramas y les den, digamos, solo los datos o algunas relaciones, por ejemplo, no, que este es 3 veces más grande que este o 2 veces más grande que este, es hacer una lista de las variables que ya conozco y utilizar la ley de gas ideal y estas relaciones para empezar a conocer las otras variables. En este caso, fíjense que ya pudimos conocer la presión, temperatura y volumen de todos los sitios de A, B, C, D. Ya tenemos todo. Entonces, esta parte que está acá, de pronto era la parte como un poquito más compleja, por decirlo así, pues de todo el problema. Entonces, pues digamos que ya ustedes lo pueden revisar, lo pueden repetir ya numéricamente, si quieren. ¿Listo? Ahora ya tenemos la presión y todas las temperaturas, entonces solo nos falta utilizar las expresiones que ya habíamos visto en el repaso pues para calcular las cantidades que nos piden. Entonces, por ejemplo, en el proceso DA ya lo tenemos todo, ¿cierto? Ahora sí tenemos N, tenemos CB, tenemos la temperatura en A y en D, entonces ya podemos calcularlo numéricamente. O sea que esto pues va a terminar siendo NCB TA menos TD. Entre B y C, pues lo mismo. NCB por temperatura en C menos temperatura en B. Ahora, ¿cómo hago para calcular el trabajo o el calor en un proceso isotérmico? Entonces, acuérdense que en el proceso isotérmico la expresión que obteníamos era nRT logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Entonces, cuando voy entre A y B, el volumen final sería el volumen en B. El volumen inicial sería el volumen en A. ¿Qué temperatura coloco acá? Pues puedo colocar o la temperatura en A o la temperatura en B. Cualquiera de las dos me sirve porque son iguales. Entonces, por ejemplo, voy a colocar la temperatura en B. Y entre C y D, pues tengo lo mismo, ¿no? N, R, temperatura acá en C, logaritmo natural de el volumen en D sobre el volumen en C. Fíjense que ya tengo todo, ya tengo el trabajo entre D y A y el calor entre D y A. El trabajo entre B y C y el calor entre B y C. El trabajo y el calor que son iguales en este caso entre A y B y el trabajo y el calor entre C y D para ambos casos. ¿Mm? Eso es lo que me están pidiendo. La cantidad total de trabajo en cada ciclo, pues ¿cuál sería? Pues sume todo, sume todos los trabajos. Entonces el trabajo total sería pues este más este más este más este. O sea, al final solo voy a tener que sumar este, ¿no? WAB más WCD. Y el calor total que entra o sale por cada ciclo, pues sería la suma de todos estos calores, que ahí sí tengo que sumar todos, ¿no? QAB más QBC más QCD más QDA. Y ya tengo expresiones pues ya explícitas para todos. Simplemente pues me toca como reemplazar los valores numéricos, pero pues no lo voy a hacer acá, ya ustedes lo pueden hacer después en sus casas. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de este ejercicio? ¿Dudas? Bueno. Entonces, si no hay dudas, pasemos rápidamente al siguiente ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos vamos a concentrar en los cambios de entropía.
El cambio de entropía yo lo puedo calcular para procesos termodinámicos del gas ideal, pero también lo puedo calcular para estos procesos donde tengo acá calorimetría. Entonces le damos este problema. Me dice que tengo 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius y los colocamos en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable y lo colocamos con 100 gramos de agua a 100 grados Celsius. Entonces, lo primero que me preguntan es, bueno, ¿cuál es la temperatura final del agua? Pues una vez se alcance el equilibrio termodinámico. Y B, calcule el cambio de entropía del universo para este proceso. Entonces vamos a empezar a hacer el A. Entonces tengo acá el hielo. Y acá tengo pues el agua. Me dicen que el hielo son 100 gramos, que de agua también tengo 100 gramos, que el hielo tiene una temperatura inicial de 0 grados Celsius, mientras que el agua tiene una temperatura inicial de 100 grados Celsius. Entonces, para calcular la temperatura de equilibrio, pues debo aplicar mi ecuación de calorimetría y decir que la suma de los calores es igual a 0. Es decir, que el calor del hielo más el calor del agua tiene que ser igual a 0. Entonces el hielo va a pasar por dos procesos, ¿cierto? El primer proceso es que pues, va a cambiar de fase. El hielo va a cambiar de estado sólido a estado líquido. Y luego el agua que quedó a 0 grados va a empezar a subir de temperatura. O sea que acá debe haber dos términos, mientras que acá en el agua, que ya había originalmente, pues solo va a haber un término y es que el agua va a bajar de temperatura. Para tener en cuenta esos dos procesos, vamos a colocar primero para el calor del hielo, colocamos la masa de hielo, que va a colocarle MH, ¿listo? Por el calor latente de fusión, porque estamos pasando de sólido a líquido, más la masa de hielo, pero ya por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura. Entonces el cambio de temperatura, la temperatura final sería la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial sería pues 0 grados Celsius. Todo esto es lo que es el calor del hielo, que sería el calor que absorbe el hielo. Más el calor del agua, bueno, sería entonces la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que eran 100 grados Celsius. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De nuevo, pues si despejamos la temperatura de equilibrio de acá es sencillo. Simplemente pues nos toca pasar este término, por ejemplo, acá a restar y estos términos que quedan acá a sumar. Entonces, pues haciéndolo, digamos así rápidamente, porque ya son pasos como de álgebra, me queda lo siguiente. Este término paso a restar, factorizo el MHCA, MACA con la temperatura de equilibrio. Paso este término que me queda acá de MACA por 100, que está restando, lo paso al otro lado a sumar y divido por todo esto. Ya ustedes lo pueden verificar. Ya lo hemos hecho también anteriormente, pero la temperatura de equilibrio me quedaría esto, ya cuando la despejo de acá. ¿Vale? Listo. Entonces ya encontré la temperatura de equilibrio. ¿Qué me falta reemplazar? Bueno, pues averiguo cuánto es el calor latente de fusión del agua, el calor específico del agua. Todas estas masas son 100 gramos, ¿no? Entonces reemplazo, ahí me da un valor numérico. Listo. Y pues para verificar que me haya quedado bien esa temperatura de equilibrio, tiene que estar entre 0 y 100 grados Celsius, ¿cierto? Para que tenga sentido el problema. Si me da una temperatura negativa, pues como así que tengo agua a menos 4 grados, no puedo. O que tengo agua a 120 grados Celsius, pues tampoco. Entonces siempre que estén calculando una temperatura acá con calorimetría, hagan como esa revisión de que la respuesta que ustedes les dé tenga sentido. Si les da algo que no tiene sentido, por ejemplo, eso que les acabo de decir, no, que la temperatura de equilibrio entre agua y hielo me da menos 10 grados Celsius.
Eso no tiene sentido. Si les da algo que no tiene sentido, significa que hay algo que están considerando mal en esta ecuación que está acá. ¿Qué puede ser lo que están considerando mal? Por ejemplo, que no todo el hielo se derrite, sino solo una parte del hielo se va a derretir y la otra va a quedar sin derretirse. O incluso que, digamos que acá en vez de 100 gramos fueran 1000 gramos. Podría pasar que el agua se congele. ¿Mm? Entonces hay varias opciones que siempre hay que considerar y siempre estar pendiente de, bueno, tengo mi respuesta, voy a ver si mi respuesta es consistente con, pues, con las suposiciones que yo hice. Acá mi suposición fue todo el hielo se derritió. Listo. Entonces la temperatura me tiene que dar entre 0 y 100. Listo. Entonces con los datos que están acá, seguro que les va a dar pues, bien la temperatura de equilibrio. Entonces ahora pasemos al cambio de entropía, que es lo que me interesa acá. ¿Mm? Entonces el cambio de la entropía del universo, acá nuestro universo pues está compuesto de dos partes, el hielo y el agua. ¿Listo? Y el cambio de entropía habíamos dicho que era la integral del calor sobre la temperatura. Entonces primero vamos a calcular el cambio de entropía del agua, que es el sencillo. Entonces el calor para el agua, acuérdense que solo tenía un término, que era este que está acá. ¿Cierto? Ahí. Este es el Q del agua. Entonces, si yo quiero el dQ del agua, pues simplemente es la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, pero diferencial sobre la temperatura. La masa del agua y el calor específico del agua salen de la integral y me queda la integral de dt sobre t, que es logaritmo natural de, acá en este caso, temperatura final sobre temperatura inicial. Y acá sí es súper importante que estas temperaturas estén en Kelvin. Si las colocan en grados Celsius, ahí ya error. ¿Mm? Siempre, siempre, siempre que estemos trabajando con entropía, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren que el agua, o por ejemplo, cuando estemos calculando el del hielo, una de las temperaturas va a ser 0. Y acá, ¿cómo así que el logaritmo de algo dividido 0? No, pues se estalla esa cosa y no puedo calcularlo. Entonces me da entropía infinita y no, se acaba el universo. Entonces siempre en Kelvin, ¿vale? Entonces en este caso, si ya utilizamos pues, los datos que nos da la masa del agua, calor específico del agua, logaritmo natural de la temperatura final sería la temperatura de equilibrio que yo ya calculé y la temperatura inicial sería 100 grados Celsius, pero en Kelvin, o sea, 373,15 Kelvin. Listo, la temperatura de equilibrio también pasa a darla a Kelvin. Ahora veamos cómo se calcula el cambio de entropía del hielo. Entonces acuérdense que el hielo tiene dos términos. Un término que es el del cambio de fase, que es un término donde la temperatura no cambia, y un término pues ya parecido al que teníamos del agua. Entonces voy a colocar acá pues que el cambio de entropía va a ser la suma también de dos términos, donde acá pues esto representa pues el cambio de fase y esto representa, pongámoslo así, como que sube la temperatura. Entonces, el primer término en donde el hielo cambia de fase, habíamos dicho que la temperatura era constante. Entonces la temperatura es constante y es 0 grados Celsius, o sea, en Kelvin, 273,15 Kelvin. Como es constante la temperatura, ella sale de la integral y me queda la integral de dq, o sea que el primer término simplemente es
Q sobre T. ¿Cuál Q? Pues el Q de calor latente, o sea, masa de el hielo por calor latente de fusión. ¿Cuál T coloco acá? Pues la T de la transición de fase en la que yo esté. Es decir, esta T pues sería 273,15 Kelvin, o sea, 0 grados Celsius. Listo. Ese es el primer término. Y el segundo término, pues como era parecido al del agua, es la misma historia, ¿cierto? Va a quedar algo muy similar a este resultado que nos dio acá al final, solo que con masa de hielo, calor específico del agua, logaritmo natural de la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, sobre la temperatura inicial del hielo, o bueno, del agua que antes era hielo, que es 0 grados Celsius, o sea, 273,15. Ya calculamos la temperatura, el cambio de entropía del agua, ya calculamos el cambio de entropía del hielo. Y si yo sumo esas dos cantidades, según la segunda ley de la termodinámica, siempre, siempre, siempre me tiene que dar mayor a cero. Esa es una forma también de que lo que ustedes estén calculando pues esté bien. Entonces, cambio de entropía del hielo más cambio de entropía del agua siempre debe ser mayor o igual a cero. Si les da esto, pues significa que ya por lo menos no están infringiendo esa segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? ¿Tienen dudas sobre este problema de cambio de entropía? ¿Tienen dudas? ¿Mm? ¿Cómo sería, por ejemplo, entonces el cambio de entropía en un proceso adiabático? Eso no hablamos. ¿Mm? En un proceso adiabático, el intercambio de calor es cero. Fíjense que si el calor o el intercambio de calor es cero, pues ya automáticamente el cambio de entropía es cero también. Así que cambio de entropía es cero si el proceso es adiabático. Bueno, ¿más dudas de este problema de termodinámica? Si no, nos quedan 10 minuticos para hacer el último problema. ¿Listo? Y el último problema consiste en encontrar la eficiencia de este ciclo termodinámico. Este ciclo termodinámico es un ciclo que se llama un ciclo Diesel. Y pues como su nombre lo indica, es parecido al que sucede en los motores diésel. ¿Mm? Entonces, ciclo diésel. Entonces, está compuesto de varios procesos, ¿no? Tenemos una compresión adiabática que va desde este punto A hasta este punto B. Tenemos una expansión a presión constante, o sea, un proceso isobárico. Luego tenemos una expansión adiabática, entre C y D. Y tenemos un enfriamiento a volumen constante que ocurre entre D y A, ¿vale? Entonces, pues básicamente lo que queremos ver de ese ciclo termodinámico es que es encontrar la eficiencia, ¿no? Y nos dicen, encuentre la eficiencia, pero déjela en términos nomás de los siguientes volúmenes. Del volumen en A, el volumen en B y el volumen en C. O sea, la eficiencia tiene que quedar en términos de estas tres cantidades no más. ¿Listo? Entonces, pues empecemos a recordar qué era eso de la eficiencia. Entonces, la eficiencia, acuérdense que esa fórmula de la eficiencia como 1 menos temperatura caliente sobre temperatura fría, o al revés, perdón, temperatura fría sobre temperatura caliente, esa solo se aplica para el ciclo de Carnot. Y este claramente no es un ciclo de Carnot, es otro ciclo, es un ciclo diésel. Entonces nos toca aplicar la ecuación más general para la eficiencia. Entonces la ecuación más general para la eficiencia es el trabajo
sobre el calor que entra al ciclo. ¿Mm? O pues, de forma, digamos, equivalente también, 1 menos el valor absoluto del trabajo que sale sobre el trabajo que entra. ¿Cómo podemos calcular el trabajo que sale o el trabajo que entra? Pues tenemos que ver, calcular el calor de cada uno de estos procesos. Pues lo interesante es que fíjense que como este es adiabático y este es adiabático, acá el Q es 0 y acá el Q es 0. Solo nos toca calcular este calor y este calor y ver entonces en dónde entra y en dónde sale calor. Entonces, si esta es una expansión a presión constante, significa que acá está entrando calor. Acá el calor es mayor a 0. Y acá estamos enfriando el gas a volumen constante. Entonces acá estamos sacando calor. O sea que lo que yo calcule de acá, el calor que estamos llamando el calor frío, va a ser el calor que hay entre D y A. Voy a ponerle valor absoluto porque pues me va a dar un negativo de acá adentro. Y el calor que está ingresando al ciclo es el calor que va a haber entre B y C. Listo. Entonces, empecemos calculando estos dos calores. El calor entre D y A, como es un proceso a volumen constante, es fácil de calcular. Habíamos dicho que era N por CB por la diferencia de las temperaturas, que en este caso sería temperatura en A menos temperatura en D. Listo. Y el calor entre B y C es un proceso que ocurre a presión constante, o sea que sería N por Cp por la temperatura en C menos la temperatura en B. Listo, entonces si nos dijeran que dejáramos todo en función de las temperaturas, ya habríamos acabado. Pero pues no hemos acabado porque nos dijeron, vea, tienen que dejarlos en términos de los volúmenes. Entonces vayamos reemplazando acá. Entonces, acá me queda 1 menos NCB. Acá me queda la temperatura en D es mayor que la temperatura en A. ¿Mm? Porque fíjense que D queda más arriba que A. Así que para quitar este valor absoluto simplemente voy a invertir estos dos que están acá. Entonces voy a escribir temperatura en D menos temperatura en A. Para que este paréntesis pues me quede positivo siempre. Y este me queda entonces el de abajo, me queda NCP por temperatura en C menos temperatura en B. Bueno, entonces se cancela esto. Acá Cp sobre Cb es gamma. Me queda temperatura en D menos temperatura en A. Y acá temperatura gamma, perdón, por temperatura en C menos temperatura en B. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para relacionar todas estas temperaturas con los volúmenes? Pues ahí nos toca utilizar esta relación adiabática que teníamos acá. ¿Se acuerdan la expresión para relacionar temperaturas y volúmenes en un adiabático? Esa la habíamos escrito por acá. Al principio de nuestro resumen la habíamos escrito. No sé. Acá está, miren. Temperatura. Me pasé. Está en... espérense que se ardió esta cosa. El caso es que era temperatura... mantener. Era temperatura inicial por... ya la miramos. Acá está. Temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1. Listo.
Entonces sigamos con en lo que íbamos. Anotémosla por acá. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y ya, con eso acabamos de, pues, el problema. Sale realmente muy sencillo. Entonces, la anotamos por acá. Era temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1 es igual a temperatura final por volumen final a la gamma menos 1. Que si lo aplicamos a nuestros dos ciclos que son, a nuestros dos procesos que son adiabáticos, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos dos relaciones, y es que el D y el C están relacionados por adiabático, o sea que digo que TC por BC a la gamma menos 1 es igual a TD por BD a la gamma menos 1. Y el A y el B están relacionados también, o sea que TA por BA a la gamma menos 1 es igual a TB por volumen en B a la gamma menos 1. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos coger estas dos expresiones que están acá y multiplicarlas o dividirlas. Entonces, de estas dos expresiones vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a, si quieren, veámosla así para que quede más fácil. Voy a poner el B acá y el A acá. Entonces, ese es el A, pongámoslo acá, y el B, pongámoslo acá. Entonces voy a dividir esta entre esta. Tal que me quede, pues arriba me queda lo que tengo en la ecuación de arriba y abajo me queda lo que tengo en la ecuación de abajo. ¿Por qué hago eso? Ya ustedes se van a dar cuenta. Entonces, acá se puede simplificar algo porque el volumen de D y el volumen de A son iguales. O sea que volumen de D a la gamma menos 1 por el volumen de A a la gamma menos 1, pues se cancela. Quiere decir que TD sobre TA es igual a TC sobre TB por BC a la gamma menos 1 sobre BB a la gamma menos 1. Ahora sí, ¿de qué me va a servir eso? Vamos a ver. Voy a borrar acá esta partecita. Ah, ya no lo puedo borrar. Bueno. Pero vamos a acordarnos de esta expresión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces me queda que la eficiencia era igual a 1 menos TD menos TA sobre gamma TC menos TB. ¿Qué le dio esta cosa? Gamma ¿qué? TC menos TB. Y vamos a factorizar acá de acá vamos a factorizar TD. Entonces me queda TD factor de 1 menos TA sobre TD. Y de acá abajo vamos a factorizar el TC. Entonces me queda 1 menos TB sobre TC. Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, que empiezan a salir esas divisiones. TA sobre TD, que habíamos dicho que era, bueno, esto pero al revés, ¿no? Entonces vamos a coger esta expresión que obtuvimos acá al final y la vamos a utilizar. ¿Listo? Que entonces es TA
sobre TD es igual a, la vamos a voltear, ¿listo? TB, TC. Y acá me queda volumen en B a la gamma menos 1 y acá me queda volumen en C a la gamma menos 1. Quiere entonces decir que esta división la podemos reemplazar acá y vamos a ver qué nos da. 1 menos, acá tengo TD sobre gamma TC, que ya miramos qué hacemos con esto. Y acá me queda 1 menos TA sobre TD es TB sobre TC, BB a la gamma menos 1 sobre BC a la gamma menos 1. Dividido 1 menos TB sobre TC. Entonces, TB sobre TC lo podemos pasar en términos de los volúmenes, ¿cierto? Porque entre B y C es un isobárico. Quiere decir que presión en B es igual a presión en C. Quiere decir que NR temperatura en B sobre volumen en B es igual a NR temperatura en C sobre volumen en C. Quiere decir que TB, esto se cancela, dividido TC es igual a volumen en B sobre volumen en C. Entonces ya tenemos acá TD sobre gamma TC. Tenemos entonces el paréntesis de arriba que es 1 menos TB sobre TC es volumen B sobre volumen en C. O sea que simplemente me queda volumen en B sobre volumen en C a la gamma. Todo esto dividido por 1 menos volumen en B sobre volumen en C. Solo nos hace falta una cosita y es quitarnos estas temperaturas de encima, la temperatura D sobre la temperatura C. Para eso vamos a utilizar esta relación adiabática que teníamos acá, que nos dice que la temperatura en D sobre la temperatura en C es igual a, pues pasamos esta a dividir y pasamos el volumen para acá. Sería igual al volumen en C a la gamma menos 1 sobre el volumen en D a la gamma menos 1. O sea que esto finalmente me queda como volumen en C a la gamma menos 1 sobre gamma por volumen en D a la gamma menos 1, utilizando pues ya el reemplazo que acabamos de ver. 1 menos B sub B sobre B sub C, todo esto a la gamma, dividido 1 menos B sub B, B sub C. Y esta pues ya sería la respuesta solo en términos de lo que nos pedían, que era el volumen en C, el volumen en B y el volumen en D. Y bueno, pues ya el gamma que depende pues del parámetro del gas, si es monoatómico o diatómico. ¿Dudas de del ciclo diésel? Entonces, siempre que tengan varios ciclos termodinámicos es recomendable colocar estas relaciones termodinámicas para ambos, a ver cómo se puede simplificar pues el problema, como qué información extra puedo obtener yo de ahí, en caso en que me pidan solo en términos de temperaturas o de volúmenes. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas por ahora, recuerden que esto queda pues ya grabado, lo pueden consultar cuando quieran.